Definitivamente al ministro de Economía, Alfonso Pratgay, no le importa tu laburo, no le importa tu trabajo. Hace unos días se conoció el nuevo índice de desocupación de la Argentina, salió en 9,3%. La explicación que dio el gobierno era, bueno, la verdad es que el INDEC siempre mentía, en realidad ya estaba este 9%, y era difícil discutir porque la verdad es que el INDEC pasado hizo tantas truchadas que era difícil poner ese número sobre la mesa. Ahora, acaba de salir el índice de desempleo de la ciudad de Buenos Aires, que lo sigue haciendo la misma gente que el año pasado, los mismos técnicos, de la misma manera. Es decir, ¿te parece bueno o te puede parecer malo? Pero es el mismo y entonces ahí podés comparar. Y este es el número que apareció y que hace rever todos los pronósticos que había sobre la economía argentina. Mirá, el desempleo es del 10,5%. Este desempleo de 2 dígitos hacía muchos años que no lo veíamos. Hacía muchos años que no lo veíamos. Muchos dicen que esto es del 30 de junio, que a fin de agosto ya estás en el 12%. Este número se da también en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Rosario, en Córdoba, en Mendoza. Pero el dato nuevo es que es de la Dirección de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires. Acá Macri no le puede echar la culpa a nadie, no le puede echar la culpa al INDEC anterior. El nuevo dato, el gran dato de la economía hoy, es que el desempleo, vamos a ver cuánto subió, pasó en poco tiempo en la ciudad de Buenos Aires del 6,8% al 10,5%. A ver, mirá, en diciembre del 2015, acá termina el gobierno anterior, 6,8% medía el gobierno de Macri en ese momento con Rodríguez Larreta como jefe de gabinete. En pocos meses había subido al 8,6 y ahora sube al 10,5. Digo, mirá, ¿cuánto es la suba de 6,8 a 10,5? Es más del 50%. A ver si se entiende, la mitad de 6,8, 3,4. Se lo sumaste, da 10,2. Esto da 10,5. Bueno, una suba así en 6 meses no se había dado nunca en la historia argentina. Te repito, nunca se había dado una suba del 50% en el desempleo en un semestre. Jamás, jamás. Este es el dato más fuerte que se ha conocido del gobierno de Mauricio Macri y además es un dato que es todo de él. ¿Sí? Es decir, Macri medía ahí antes y Macri mide ahora. Ya no estamos comparando porque de a poco ese resabio de echarle la culpa al gobierno anterior va a ir muriendo, va a ir declinando. Bueno, este es quizá uno de los primeros datos en los que vos comparás Macri con Macri, donde no le podés echar la culpa a nadie, y te da la peor noticia que podés recibir, que es quedarte sin trabajo. ¿Cuántos empleos se pueden perder en el futuro si en solo 6 meses perdiste esos? A nivel país, una suba así significa perder 700.000 empleos. Te repito, a nivel país, una suba así significa perder 700.000 empleos. En la ciudad de Buenos Aires, hay zonas en donde fue mucho peor. Vamos a ver el desempleo distribuido por zonas, medido por el gobierno actualmente de Rodríguez Larreta y hasta diciembre de Macri. ¿Ves? En la zona norte, Recoleta, Barrio Norte, Palermo es el 6,1. En el centro es 11,2, ya está arriba del promedio. Y mirá esto, este número no lo veo desde Menem. Este número del 13% no lo veo desde el menemismo. Es lo peor que le puede pasar a un país, es llegar a estos niveles de desempleo. Digo, una carrera contra la inflación, vos la podés emparejar. Decir, bueno, este año perdí tanto, por año que viene recupero. ¿Cómo recuperás el laburo? Los procesos de empleo y de desempleo son muchísimo más lentos. Las empresas en general en los últimos años no echaban gente porque sí. De hecho, tuvimos un mal año en 2009 y no subió el desempleo. Tuvimos un mal año en el 2014 y no subió el desempleo. En parte porque el gobierno anterior lo cuidaba, pero además porque los empresarios argentinos habían aprendido a cuidar sus recursos humanos. ¿Por qué no lo hicieron ahora? ¿Por qué ahora sí despidieron los empresarios argentinos? Porque piensan que la recesión va a seguir. Y el otro problema es
el ciudadano, el consumidor argentino, durante muchos años, durante la última década, se acostumbró a tener laburo y consumía y se metía en cuotas porque decía voy a tener laburo. Ahora hay tal miedo a perder el empleo que la gente consume todavía menos de lo que podría consumir. Este dato pasó casi desapercibido en Argentina por otras cosas, porque dicen, bueno, me amenazaron acá, pasó esto, se peleó aquel, qué sé yo, y es el dato más importante de todos. ¿Sí? Es el dato más importante de todos, es la pérdida del laburo. Ahora, escuchá, quiero que escuches, porque si vos tuvieras un ministro preocupado por esta situación, entonces, bueno, ya lo va a arreglar, por lo menos tiene la vocación, por lo menos tiene las ganas, por lo menos dice que lo va a hacer. Yo quiero que escuches a Alfonso Pratgay lo que dijo sobre el problema de desempleo. Dale. Hablale al que los votó porque no quería más kirchnerismo, pero hoy se quedó con menos salario, con más aumento de precios, con aumento de tarifa, con riesgo de su trabajo. Hablale a esa gente. Bueno, lo que les cuento es que estamos haciéndonos cargo del desastre que nos dejaron. Quienes nos votaron porque sabían que el régimen anterior era insostenible, porque se gastaron 100.000 millones de dólares en 10 años con la corrupción y con el derroche, y todo ese derroche no se resuelve en 6 meses. Yo les agradezco mucho, bueno, el voto en primer lugar, y segundo la confianza, porque sé que muchos de los que aún sufriendo hoy y que han perdido el trabajo, conocen que este era el único camino. Y les hablo, como les hablamos siempre, desde la verdad. Nunca prometimos algo que no pudiéramos cumplir. Sabemos que es un momento difícil, pero también estamos convencidos de que vamos en el camino correcto y de que el año que viene vamos a tener el crecimiento que no hubo en 5 años. A ver, lo que dijo Alfonso Pratgay es que las personas que están siendo despedidas en este momento comprenden que eso es lo correcto y que no hay otra cosa que hacer. Es terrible que un ministro... Nunca escuché a un ministro de Economía que dijera una cosa así. Los ministros de Economía dicen que les duele, hasta Cavallo decía, me duele el desempleo, llegó a llorar en cámara, lo voy a mejorar. Nunca escuché un ministro de Economía que diga, no, la gente llega a la casa y dice, che, vieja, me echaron. Bueno, era inevitable, el gobierno tenía que hacerlo, tenía que hacer esto. Tenía que hacerlo ¿por qué? Tenía que hacerlo ¿por qué? ¿Por qué tenía que generar este desempleo? Mirá lo que pasó con el empleo en la construcción. Mostrame el dato de la construcción, Charlie. Mirá lo que es esto. En junio, el empleo de construcción cayó casi 15%. Este sector que emplea directamente a 400.000 personas, y después algunos dicen que multiplica por 3, por 4, por 5 en trabajos indirectos, perdió un 15% de su plantilla. Es una locura, es una debacle. Ahora, ¿qué opina el ministro de Economía, Alfonso Pratgay, del desempleo? ¿Sabés qué dice? Que es una sensación. ¿Te recuerda algo? Escuchalo a Alfonso Pratgay hablando de la sensación de desempleo. Es fácil decir que porque una empresa cerró, despidieron 100 empleados, pero lo que hay que ver es toda la película, ¿no? Y lo que vemos con indicadores del Ministerio de Trabajo que se pueden encontrar porque están en internet, es que para un primer trimestre el porcentaje de empleados que han perdido su trabajo es el más bajo de los últimos 7 años, ¿no? Esta es la primera reflexión que hay que hacer. No nos hagan creer en esta sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables del empleo. Estamos en una situación delicada, pero no es muy diferente de la de los últimos 6 o 7 años. Es una sensación. El ministro de Economía dice que esta debacle, que esta pérdida de 700.000 empleos, que esta diferencia medida por el propio INDEC de la ciudad de Buenos Aires, que dio un salto del 50% en el desempleo en solo 7 meses, es una sensación. O sea, a vos no te echaron, volvé al laburo mañana, que fue una sensación, no te echaron, quédate tranquilo. ¿Cómo puede estar tranquilo si el tipo que maneja la economía de la Argentina, el tipo del que depende de que vos vuelvas a tener un trabajo, si lo perdiste, te dice que es una sensación? ¿Te acordás cuando había algún ministro en el gobierno pasado que decía que la inseguridad era una sensación? ¿Qué te generaba?
Bueno, Alfonso Pratgay, el tipo que te tiene que solucionar el problema, dice que es una sensación. Y ahora te quiero mostrar un dato que corrobora todo lo que nosotros venimos diciendo. Durante la campaña del año pasado, en el primer programa de este año, el 17 de enero, te dijimos, mirá, el gobierno va a provocar una fuerte suba del desempleo para así bajar el salario real. Yo te acabo de mostrar que se perdieron casi un 15% de los puestos de trabajo en la construcción. Ahora mirá cuánto bajó el salario en la construcción, un 24%. Registro de estadísticas de la industria de la construcción. Por favor, todos los datos que nosotros te damos, entrá a la web, entrá a nuestra fuente, que vos no tenés por qué creer en las palabras de los periodistas. Esto es un registro de la industria de la construcción. La caída del salario en la construcción fue de un 24%. Es decir, primero perdés los puestos de trabajo y una vez que hay desempleo, te bajan el salario real. Eso que te habíamos dicho que iba a pasar, te podemos dar ahora un número preciso, dado por cámaras privadas, el dato del INDEC de la ciudad y la cámara privada que te dice, mira, perdimos el 14% de nuestros empleados, entonces bajamos el salario real un 24%. Bueno, ya se concretó eso que te habíamos dicho que podía suceder. Mirá, estas cosas van acompañadas con pérdidas en sectores que son complementarios o que son parte. Mirá lo que fue la caída de la venta de cemento ya en el segundo semestre, en julio. En julio, la venta cayó un 20,7%, si podemos cambiar la placa, el consumo de cemento. Entonces, ¿por qué te muestro esto? Porque el desempleo fue al 30 de junio, a mitad de año. Esto siguió pasando. La caída en julio fue del 20%. Entonces, ¿cuál es el desempleo a fin de julio? ¿Cuál es el desempleo pasado mañana cuando sea fin de agosto? Si así están cayendo las ventas. Ahora, ante todo esto, yo quiero que me pongas de nuevo Alfonso Pratgay cuando dice que el desempleo es una sensación, para que tengas idea cuál puede ser el futuro si Alfonso Pratgay piensa eso del desempleo, de los mismos datos que le dio Rodríguez Larreta en la ciudad. Miralo. Es fácil decir que porque una empresa cerró, despidieron 100 empleados, pero lo que hay que ver es toda la película, ¿no? Y lo que vemos con indicadores del Ministerio de Trabajo, que se pueden encontrar porque están en internet, es que para un primer trimestre el porcentaje de empleados que han perdido su trabajo es el más bajo de los últimos 7 años, ¿no? Esta es la primera reflexión que hay que hacer. No nos hagan creer en esta sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables del empleo. Estamos en una situación delicada, pero no es muy diferente de la de los últimos 6 o 7 años. Bueno, es totalmente diferente a la de los últimos 6 o 7 años, porque el desempleo se mantenía, según la Ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2015 el desempleo era 6,8%. ¿Qué era eso? El desempleo más bajo de los últimos 40 años. Dijo que era una sensación térmica, ahora lo tenés en 10,5. Mirá, nosotros tratamos de darte los datos de fuentes que vos puedas ver cuáles son, chequearlas, y incluso cuando utilizamos opiniones, tratamos de usar opiniones que para vos sean insospechadas, ¿sí? Que no sea gente que vos decís, no, lo que pasa es que es opositora al gobierno. Yo te quiero mostrar, antes de darte los datos de la consultora más utilizada por los grandes empresarios argentinos, que hizo una radiografía de lo que pasó en el país en estos 7 meses, y son los peores datos que hemos visto, y son de julio, son después del 30 de junio, son de julio. Primero te quiero mostrar quién es. ¿Sí? A vos todo el día hay gente que se te para delante de una cámara y te dice un montón de cosas y no te prueba nada. Yo te voy a mostrar los datos de Orlando Ferreres, pero primero quiero que veas que Orlando Ferreres piensa muy parecido a Mauricio Macri y Alfonso Pratgay, para que veas después esa radiografía de desastre de lo que es la economía argentina en julio, en el segundo semestre, después de esos datos de desempleo. Primero conozcamos a quién te da estos datos. El consultor más caro de la City porteña,
y un hombre absolutamente neoliberal como Orlando Ferreres, de mucho prestigio. Escuchémoslo. El populismo se basa en tener empleados públicos para que lo tengan que votar, si no te puedo eliminar. Me votás a mí o si no corres riesgos. Viene el nuevo y te va a echar, votame a mí. Es una especie de siervo de la gleba medieval en el siglo XXI. Se avecina un momento mejor del país y Macri tiene razón cuando dice el segundo semestre va a ser bueno. Hay gente que no puede pagarlo, pero muchos otros sí podían pagarlo y tienen que pagarlo. Todavía no se hizo todo el aumento que hace falta y se va a hacer en 3 o 4 años. Macri me parece que no le tiembla el pulso para tomar medidas correctas. La política antiinflacionaria, que lo he hablado con ellos, es aumentar las tarifas. Y para eso hay que aumentar los precios. Caída de salario real, un poco, no mucho, pero un poquito. Además ahora con el aumento de las paritarias van a quedar más o menos emparejados. Tampoco hay tanta desocupación, francamente. O sea, yo creo que eso, digamos, se fue generando como una cosa que está presente, pero no es un problema de desocupación lo que hay. Bueno, Orlando Ferreres cree todo eso y durante todo el primer semestre dio esas opiniones muy en línea, apoyando las políticas de Mauricio Macri. Ahora, él tiene una consultora y tiene que informarle a las empresas que le pagan cuál es la situación real, qué pasó, cuál es el resultado de lo que hizo Macri. Ahora vamos a ver los datos de ese hombre que apoya a Mauricio Macri y todo lo que hizo. Mirá lo que dice que es julio, segundo semestre, el mes pasado. ¿Cuánto cayó la industria para este señor, Orlando Ferreres, que apoya a Mauricio Macri? Un 6,4%. Una de las mayores caídas de la historia en solo un año, dice Orlando Ferreres. Da el dato por sectores. Mirá lo que es la intermediación financiera en julio. En julio, caída 6,7%. Esto es, a ver, estas caídas se dan en el mundo después de un terremoto, un tsunami, qué sé yo, entró un ejército de ocupación, cosas por el estilo. Digo, estos son números de desastre. Vamos a ver, caída en julio también, comercios mayoristas y minoristas. Mirá, es todo parejito, 6,8%. Todo cayó, todo el país va cayendo y son datos como si fueran de Macri, de un hombre que apoya todas sus políticas, pero que te dice la verdad. Mira, los datos son estos. Vamos a ver agricultura y ganadería. El sector que apoyó Mauricio Macri, que le dio la devaluación, que le dio la quita de retenciones, caída 7%. A ver, vos tenés un ministro de Economía que dice que el desempleo es una sensación. Entonces, no es solo que gobierna para los ricos. Alfonso Pratagay es un pésimo ministro de Economía. El equipo económico es malo, por eso tiene estos resultados. Te lo acaba de decir Orlando Ferreres, un hombre que los apoya. Vamos a ver, Orlando Ferreres, caída de la construcción en julio, segundo semestre. Mirá esto, 16%. Mirá, a ver, en Brasil, si llegan a ver esto, se van todos los brasileños. No queda nada, queda vacío Brasil. En Chile, en Uruguay, es una hecatombe. Dicen, ¿qué pasó? Un huracán, un tsunami. Estos son los datos dados por un hombre que apoya absolutamente la política de Mauricio Macri. A ver, ¿qué dijo Mauricio Macri? Dijo, cuando yo llegue voy a generar tanta confianza que van a haber una lluvia de inversiones. Mirá, Orlando Ferreres, julio, segundo semestre, inversiones. Orlando Ferreres, esto es directamente el informe que vende Orlando Ferreres, ¿no? Ahí estaba el título. La inversión real cayó 9,6% anual. Anual. ¿Vos sabés lo que es eso? Que en un año caiga a ese nivel, es decir, no están viniendo a traer dinero, no confían en el gobierno de Mauricio Macri. No es cierto que confían. Será muy amigo, será un empresario, pero no vienen. ¿Y por qué no vienen? Porque no sabe gobernar. Porque no están capacitados para llevar adelante el Estado argentino. Porque no saben administrar. Porque no son políticos, porque son un grupo de gerentes.
Estos son los datos de la realidad. Y te los da un hombre que está cerca de ellos. Para Ferreres, no sé por qué no está el dato de caída de actividad. En julio, la actividad, el PBI, cayó 5%, Darío. Sí. ¿Lo viste el dato ese? Creo que no le hicieron la placa. Sí, 5%. Efectivamente, que siempre es un dato que para el INDEC tardan un poco más en darlo. Claro. Pero bueno, esto Ferreres tiene un nivel de precisión para estas mediciones impresionante. Sí, es un poco adelantado en los tiempos y demás, Sí. en comparación con otras consultoras, y mostraba esto. Y como decís, tiene mucha llegada al gobierno. El gobierno tiene los datos, lo sabe, no es que no. Claro. Así que después, si actúa o no, ya es una cuestión de consideración política o de objetivos. Yo te voy a decir una cosa. En Brasil, yo leía los informes en los últimos 4 años. Brasil caía primero al 2%, decía el año que viene levantamos. Caía al 3%, el año que viene levantamos. Caía al 4%, ahora cae al 4,5%. Hace 4 años que está cayendo así, por tener políticas como estas. Porque el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, de Dilma Rousseff, eran neoliberales. Digo, no es cierto que el año que viene vamos a crecer. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los argumentos? La caída es cada vez peor, no está mejorando, está empeorando. Mirá, vamos a ver cosas tan sensibles como el consumo de carnes. Mirá. Carne vacuna. Enero-julio de 2016. Cayó 7,7%. 7,7%. Vos imaginate que se supone que la mayoría de los argentinos siguen comiendo la misma carne que antes. ¿Qué quiere decir? Que hay un sector, ponele un 25% de la sociedad, que bajó 4 veces más que esto. Una cuarta parte debe haber bajado un 30% su consumo. Y mirá la baja del pollo, 5%. Te digo más, están importando cerdo, que subió un 11%, pero cerdo es un 5% del consumo nuestro. O sea, vos le subís el 11 al 5 y te da 5,5. No reemplaza la pérdida del pollo y de la carne. ¿Me entendés? Y encima trajeron el cerdo importado. Mostrámela la placa de la importación de cerdo. Piden al gobierno que frene la importación de carne de cerdo. Digo, a ver, si vos consumís menos carne, menos pollo, consumís un poquito más de cerdo y te lo traen importado, entonces no le das laburo a nadie en Argentina. ¿Entendés por qué va mal? Porque si vos decís, bueno, no, están reemplazando por cerdo, bueno, le vendemos cerdo argentino a los argentinos. No, le están vendiendo el otro cerdo. Digo, así, ojalá cambie el gobierno. Ojalá haya un cambio de gabinete, lo mande a Alfonso Prataglia de su casa, cambie sus políticas. Si no las cambia, acaba de decir que es una sensación el desempleo. El año que viene el desempleo de Argentina va a ser catastrófico. Yo digo, agarrá nuestros programas de agosto del año pasado, hace un año que decíamos nosotros, qué decían los demás, de qué iba a ser el gobierno de Macri, y podés comprobar quién te anticipó lo que iba a pasar. Así como siguen y con las opiniones que están dando ante este desempleo, el desempleo del año que viene va a ser catastrófico. Nunca vi una suba del desempleo tan rápido, en solo 7